nos metemos en una historia personal interesante, sacada de unos apuntes sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo escribimos. El autor de esas notas, pues, se encontró con esa duda típica, ¿no? Después de mucho pensar, de mucha introspección, se preguntó, oye, ¿esto que siento tan mío, no será que lo he leído en algún sitio y se me ha quedado ahí como un eco? Esa cosilla sobre la originalidad. Así que para salir de dudas, ¿qué hizo? Pues recurrió a la inteligencia artificial. Le pidió específicamente que buscara si había plagio, si había copia. Y nuestra idea aquí es entender qué salió de esa charla con la IA. No solo si el texto era original o no, que también, sino qué nos dice sobre esas influencias que, a veces sin darnos cuenta, pues nos van moldeando por dentro. Exacto. Es una perspectiva muy curiosa, ¿verdad? No es solo la verificación técnica, digamos, sino cómo la tecnología de repente te abre una ventanita, una ventana a esas conexiones de ideas, de filosofías, que están ahí bajo nuestra forma de hablar, de escribir. Puede ser como un espejo inesperado, ¿sí? Vale, vamos a meternos en harina. Lo primero, la IA le dio una buena noticia al autor. El texto era suyo, genuino, nada de corta y pega. Era una reflexión personal, con sus propias metáforas, su forma de contar las cosas, su voz. Un alivio, imagino. Pero claro, la cosa no quedó ahí. La curiosidad le pudo y le preguntó a la IA. Bueno, ¿y hay textos por ahí que se parezcan en espíritu a esto? Y aquí, aquí es donde la cosa se puso interesante de verdad. Porque la IA no le dio una lista enorme, no. Le señaló un texto muy concreto. Un trozo de Walden, de Henry David Thoreau. Ajá. Y claro, para el autor de las notas, esto no fue una casualidad. Para nada. Reconoció la conexión al momento. Es que Thoreau no era un autor más para él. Era, y bueno, sigue siendo, un referente clave. Se había leído todo lo suyo. La obra, los diarios, las cartas, toda esa filosofía de vivir con intención, la simpleza, eso de sorber la médula de la vida, pues le había calado muy hondo, ¿sabes?, en su manera de pensar y de vivir. Entiendo. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? La IA no vio plagio. Insistimos en eso. Lo que detectó fue como una resonancia, ¿no? Un eco. Exacto. Pero no de palabras copiadas, sino de una filosofía que ya estaba integrada, asimilada hasta el tuétano. Es esa diferencia clave entre copiar algo y hacerlo tan tuyo que ya forma parte de ti. Justo. Y lo más fascinante, quizá, es cómo llega la IA a esa conclusión. Porque no es magia, claro. Imagina que la IA convierte el texto como en una especie de huella digital. Pero no de dedos, sino de significado y estilo. El ritmo, las metáforas que usas, cómo desarrollas una idea. Todo eso lo traduce a un modelo matemático. Un mapa de números, digamos. Ya, entiendo. Como un análisis de patrones, pero a la bestia, ¿no? Eso es. Y luego compara ese mapa, esa huella, con los millones de textos que tiene almacenados. Busca patrones parecidos, resonancias de estilo, de semántica. Por eso saltó Thoreau. No porque las frases fueran iguales, sino porque la manera de tratar ciertos temas, la sensibilidad de fondo, compartían algo profundo. La IA halló una afinidad en el ADN intelectual, por llamarlo de alguna manera. O sea que la conexión salió de ese análisis de patrones y reveló una influencia que estaba tan dentro, tan digerida, que el propio autor no era consciente de ella al escribir. Es como si la IA le dijera, oye, esta forma de pensar tan tuya tiene una raíz reconocible aquí. Precisamente. No es que la IA conozca al autor mejor que él mismo, ni mucho menos, pero sí actúa como ese espejo objetivo. Refleja influencias que ya has metabolizado, que ya son parte de tu voz. Las ideas que de verdad asimilamos no se quedan flotando como citas, se transforman, se mezclan con lo que vivimos y salen de forma nueva, original, aunque puedas rastrear su origen. Como decían las notas fuente, las ideas asimiladas no se copian, se convierten en parte de uno. Todo este análisis, la verdad, nos deja pensando más allá de la anécdota en sí. Nos hace pensar en cómo estas herramientas, la tecnología, que usamos para cosas prácticas como detectar plagio o traducir, pues de repente pueden servir para hacer ejercicios de introspección curiosos, para entendernos un poquito mejor. Sí, totalmente. Y si llevamos esto un poco más allá, es una invitación clara a reflexionar sobre nuestras propias influencias. ¿Qué ideas? ¿Qué autores? ¿Qué conversaciones hemos integrado tan adentro que ya son parte de nuestra estructura mental, de nuestra voz?
quizás sin ser muy conscientes de dónde vienen, hasta que algo o alguien, como una IA o una simple conversación, nos lo señala. La pregunta quizá no es tanto si somos originales o no, sino cuán conscientes somos de las fuentes que alimentan eso que llamamos originalidad. ¿Qué zoró personal llevamos dentro, ya digerido y transformado en nuestras ideas? Es una pregunta interesante para darle vueltas, ¿no? Cada uno consigo mismo.